hace el control estadístico de procesos, que en general consiste en la aplicación de técnicas estadísticas para determinar si el resultado de un proceso, ¿no? Seguramente tal vez de producción, de servicios, etcétera, concuerda con el diseño del producto y o servicio, y en caso de no concordar, de no estar de acuerdo a lo previsto, a lo determinado, pues tomar medidas correctivas. Por lo tanto, puede decirse entonces que el control estadístico lo que hace es vigilar este proceso y en caso de encontrar diferencias, falencias, pues tomar acciones. Tiene como objetivo hacer predecible, ¿no?, un proceso en el tiempo, debido a que este proceso puede tomar, puede tener, puede afectar ciertas variaciones. Porque en general no existen productos ni servicios iguales, ¿no? Y existen muchas fuentes de variación, como que generalmente pueden ser de dos tipos. Una, como causas comunes, es decir, causas que son fruto del mismo trabajo, fruto de las características del proceso de producción o la prestación de un servicio, pero también otras causas, otras fuentes de variación como causas asignables, en el sentido de que por algún error humano, por un desgaste, por una falta de mantenimiento, por decir en una maquinaria, se generan estas variaciones en cuanto a la calidad y a las especificaciones de nuestro producto. Por lo tanto, el control estadístico de procesos es importante para medir la calidad de este producto y o servicio, definido como el grado, la calidad como el grado en el que se satisfacen tanto las necesidades y preferencias de los clientes. En general, el control estadístico de procesos es parte de las 7 herramientas de la calidad, o que miden la calidad, como son las hojas de chequeo, el diagrama de estratificación, los histogramas, el diagrama de Pareto, diagrama de causa y efecto y el diagrama de dispersión. En general, el control estadístico de procesos lo que hace es medir los atributos y características del producto o servicio y determinar si la calidad es o no aceptable. Por lo tanto, generalmente se encuentran dos tipos de errores. Un error del tipo 1, que es rechazar un lote de buena calidad, y un error del tipo 2, aceptar un lote que es de mala calidad. En general, las gráficas o las hojas de control que vamos a tomar en cuenta en esta oportunidad van a o tienen que ver con las hojas de control para variables, y que son las hojas de control X y R. Y para medir ciertos atributos, las hojas de control P y C, ¿no?, con sus distintas características. En general, este es una descripción de todo lo que consiste este tema, de sus principales características teóricas. Las hojas de control X, barra y R, en este caso, donde nos indican que la gráfica X se utiliza para medir la media, una media de un proceso. Cuando las causas son asignables,
a la variabilidad del proceso han sido identificadas y esta variabilidad de dicho proceso se encuentra dentro del control estadístico, para lo cual el analista lo que hace es construir una gráfica X, es decir, con respecto a la media del proceso, ¿no? Y la gráfica R o gráfica de rango se usa para vigilar la variabilidad de los procesos. Si se desea calcular el rango de un conjunto de datos de muestra, este analista resta la medición del valor más grande de la medición con el valor más pequeño en esa misma muestra. Si cualquiera de los datos queda fuera de los acotamientos de control antes obtenidos, se dice que la variabilidad del proceso no está bajo control. Obviamente, si todos los valores que se encuentran están dentro de los acotamientos de control, se dice que el proceso está bajo control. Veamos un ejemplo tipo. Una empresa fabrica un artículo en donde la variable, por eso es que estas hojas son para variables, es el peso, ¿no? El peso es variable, es un valor continuo que puede tomar muchos valores o todos los valores prácticamente. En gramos, es imprescindible para medir la calidad y satisfacer las necesidades de los clientes. Los datos obtenidos son de tamaño 4, el tamaño de la muestra es 4, con 8 observaciones, las cuales se muestran a continuación. Aquí están las observaciones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí está el conjunto de valores que se ha obtenido de la variable peso, los gramos, ¿no? De ese mi producto, que en general puede consistir, por ejemplo, en un perno, ¿verdad? Hasta en un cable de resistencia que tiene que tener un determinado grosor, un determinado peso, ¿no? En este caso. ¿Y qué nos pide? Se pide, en el primer caso, en el inciso A, calcular los límites de control de las hojas X en función al rango, que es lo primero que vamos a calcular. Para eso, miren que en principio necesito la media de cada una de las muestras, de las observaciones, que va a ser igual, en este caso, a, podemos escribir acá, va a ser igual en el primer caso a la sumatoria, por ejemplo, en este caso de X igual a 1, de la observación 1, a la sumatoria de los valores de la observación 1, ¿verdad? Dividido entre este número. Es decir, para el primer caso nosotros encontramos que 5 más 2 más 3 y más 4 nos da un valor de, en este caso, una sumatoria total de 14. La sumatoria de las X de la observación 1, dividido entre el número del tamaño de la muestra, en este caso, 4. Por lo tanto, colocamos 4. 14 dividido entre 4, vamos a manejar un decimal. En este caso nos da un valor, colocamos aquí, de 3.5, que es la media de la observación 1. El mismo procedimiento para las observaciones 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esos valores dan 4.3, 5.3, 4.3, 6.5, 4.3, 4.0 y 4.0. Ya tenemos la media de X, ¿no? La media de la muestra, de cada una de las muestras. Acá teníamos el valor, para que esté completo, de 3.5.
que hemos ido colocando, ¿verdad? El rango, ¿cómo se obtiene? El rango de la muestra R es igual al valor superior menos el valor inferior, ¿no? En esa observación. Es decir, para nosotros tomaremos en cuenta el valor superior, en este caso el 5, y lo restamos menos ese valor inferior, tomando en cuenta la observación 1. Es decir, será valor igual, valor superior 5 menos el valor inferior, en este caso el 2, y se obtiene un rango de 3. Ese valor lo colocamos aquí, 3. De la misma manera, de forma análoga, en este caso para las demás observaciones. Para la segunda observación se tiene un rango de 2, 1, 2, 5, 3, 3 y 2. Ya tenemos también el rango de cada una de las observaciones. Ya teniendo, en este caso, la media y el rango, procedemos a obtener, en este caso, la media de medias. Es decir, lo que nosotros vamos a tomar en cuenta es la sumatoria de todas las medias que hemos encontrado. En este caso, de las 8 medias. Su sumatoria total, la sumatoria total nos da un valor de 36.2, ¿no? 36.2. Dividido, en este caso, dividido entre 8 observaciones, ¿verdad? Lo que nos da un valor de 4.5, que es la media de media. De igual manera, procedemos con el rango o con los valores del rango. Es decir, sumamos todos los valores de los rangos de cada observación, que nos da un valor total, una sumatoria total de 21, dividido también entre las 8 observaciones. Nos da una media del rango de 2.6. Este dato de la media de medias de 4.5 y de 2.6, que es la media de los rangos, son imprescindibles a la hora de utilizar, en este caso, el límite de control de las hojas X bar, que como verán tiene esta forma. Acá está el dato de la media de medias. Aquí está el dato de la media del rango. Acá tengo la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Aquí estará un factor de sub 2 que se obtiene de acuerdo al tamaño de la muestra. Y en este caso se encuentra, acá lo vamos a colocar, el número de desviaciones estándar, que generalmente, por utilizar la distribución normal, es el valor de Z, que por lo general, si no se indica de forma precisa un nivel de aceptación, se toma en cuenta 3 desviaciones estándar. Y con todos estos datos, estamos en condiciones de encontrar los límites de control. Es decir, colocamos límite de control de las hojas X barra será igual a la media de medias, es decir,
4.5 más menos, para el ejemplo dado, 3 desviaciones estándar. Lo multiplico por la media del rango. En este caso, 2.6. Para obtener el valor de D sub 2, para obtener el valor de D sub 2, nos concentramos en este caso en esta tablita. Y de acuerdo al tamaño de la muestra, obtendremos ese valor. Es decir, N, para nosotros, nuestro tamaño de la muestra ha sido 4. Por lo tanto, N, si es igual a 4, D sub 2 presenta un valor de 2.059. De ahí que es 2.059 el factor D sub 2 y lo multiplicamos en este caso por la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. En este caso, 4. Acá voy a obtener los límites tanto superior, central, como inferior, en este caso, de las hojas de control X, que está en función del rango. En este caso, puedo colocar que el límite central de las hojas de control X barra es igual, obviamente, a la media encontrada, a la media de medias. 4.5. El límite superior de las hojas de control X será igual a 4.5 más, ¿no? En principio sumamos más 3 veces la media del rango multiplicado entre el factor D sub 2 por la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Obtenemos un valor de 6.4. Mientras que el límite inferior de las hojas de control X, en este caso, ha de ser 4.5 la media de medias menos, ahora restamos 3 desviaciones estándar por la media del rango dividido entre D sub 2 por la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Y se obtiene un valor de 2.6. Miren que hemos encontrado en este caso los límites de control de las hojas X en función del rango. La gráfica que podemos obtener en Minitab o en POM, como vamos a ver más después, muestra esta situación. En este caso, tenemos, ¿no?, las observaciones. La observación 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tiene una media de 4.5, como también nosotros obviamente hemos encontrado. El límite superior 6.4, el límite superior 6.4 y el límite inferior 2.6, ¿no? Redondeado, pues estamos encontrando todos los valores. Pero evidentemente una de las observaciones, uno de los valores se encuentra por encima del límite especificado con respecto a la media. Por lo tanto, se dice que estos límites se consideran de ensayo, ¿no? De ensayo. Cuando no están todos dentro de los límites especificados, estos límites son de ensayo. Y por lo tanto, pues debe existir alguna desviación. En este caso puede ser común o asignable.
Volviendo a nuestro ejercicio, nos piden, en este caso, nos piden si la fabricación cumple con las especificaciones dadas en A. Por este hecho, en el sentido de que uno de los valores está por encima de uno de los valores, pues podemos decir que no está bajo control. Y por lo tanto, es necesario hacer una nueva asignación, si se quiere, para encontrar los límites definitivos, como nos indica el inciso C. Calcule los límites de control definitivos. Y para eso, ¿qué es lo que hacemos? Estamos resolviendo el inciso C y decimos, la media de X, la media de medias, daba un valor de 36.2. Esta sumatoria estamos hablando, ¿no? Esta. Es decir, la sumatoria de todas las medias. Pero hemos observado que la observación 5 se sale fuera, ¿no? De los límites, como nos está mostrando acá. Por lo tanto, vamos a restar este valor de su media, que es 6.5. 36.2 menos 6.5 nos da un valor de 29.7. Ahora lo divido entre 7 y obtengo un valor de 4.2, es decir, la nueva media de medias, 4.2. Pero como estoy encontrando los límites en función del rango, el rango también tendrá que ser ajustado. Por lo tanto, diré que si la media del rango daba un valor de 21, es decir, la sumatoria de todos los rangos da 21, en esa observación 5, el rango es 5. Por lo tanto, menos 5, ¿verdad? Este valor. En la observación 5. Y nos da un valor de 16, que dividido entre 7 nos da una media del rango de ahora 2.3. Ahora de 2.3. Y obviamente calculamos los nuevos límites de control. En este caso colocaremos límite de control de las hojas X, será igual, obviamente estamos utilizando esta fórmula, diremos igual a 4.2, la nueva media de medias que hemos obtenido, más menos 3 desviaciones estándar por la media del rango, que ahora es 2.3, de sub 2 que no va a cambiar porque el tamaño de la muestra se mantiene, 2.059, y multiplicado por la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Igual, en este caso, acá tendremos el límite central, el límite superior y el límite inferior. Límite central de control de las hojas X es igual a 4.2, ¿verdad? La media de medias. Aquí estará el límite superior de las hojas de control X barra, que si sumo, porque debe ser así para el valor superior, da un nuevo valor de 5.9, y para el límite inferior de las hojas de control X voy a proceder a restar, obteniendo un valor de 2.5. Estos valores se reflejan en nuestra nueva gráfica y miren, dense cuenta ahora que si tomo en cuenta todas las observaciones, en este caso ahora las 7
observaciones, hemos excluido la número 5, todas las observaciones se encuentran dentro del rango especificado. Repito aquí, en este caso ya no, si bien es cierto que sigue tomando Minitab este valor, ya los nuevos rangos, ¿no? 5.9, 5.8 acá, ¿sí? La nueva media 4.2, 4.2 y el límite inferior 2.5. Todas las demás, las 7 observaciones, se encuentran bajo control, por lo que estos límites ahora pueden llamarse como límites definitivos, ¿no? En este caso, porque se encuentran bajo control. El inciso D nos dice que calculemos estos límites también de las hojas de control X utilizando factores constantes de control. Es decir, vamos a encontrar también estos límites, pero utilizando ciertos valores que ya están predeterminados, pero siempre y cuando solamente se toman en cuenta cuando el número de desviaciones estándar Z sea igual a 3. Solamente utilizo estos factores cuando el número de desviaciones estándar sea 3. Y resulta que estos límites de control con factores de control es igual a estas dos fórmulas. Por ejemplo, el límite superior de control de las hojas X es igual a estos valores. Miren, vamos a calcular. Me indica que es igual a la media de medias. Voy a utilizar el ejercicio original en este caso, ¿no? Su media era 4.5 y coloco ese valor. 4.5 más el factor A2, que en este caso, si el tamaño de la muestra es 4, como es nuestro ejercicio, A2 tendrá un valor de 0.729, es decir, 0.729. Y lo voy a multiplicar por la media del rango. La media del rango es 2.6 por 2.6. Si ustedes multiplican, me da un valor de 6.4. Si multiplican y suman, por supuesto, me da un límite superior de 6.4. El límite inferior será igual a 4.5, la media de medias, menos 0.729 por 2.6. En este caso me da un límite inferior de 2.6. Estos valores coinciden con los valores, en este caso encontrados, de 6.4 y de 2.6. Pero en este caso, utilizando, como indica el inciso, factores constantes de control. ¿Qué pasa con el inciso E? Nos indica que vamos a hallar los límites de control, pero el nivel de confianza es del 95%. Esto quiere decir que Z ya no va a ser 3 y que necesitamos encontrar el nuevo valor de Z al 95%. Generalmente 3 desviaciones estándar implican un 99.73% de nivel de confianza. ¿Cómo realizamos esta parte? En este caso, tenemos, por lo tanto, una alfa de el 0.95.
¿verdad? 0,95. Y necesitamos encontrar su valor estandarizado para Z. En este caso, necesitamos el área bajo la curva normal. Necesitamos tener una tabla de la curva normal en este caso. Y lo que necesitamos encontrar es, dependiendo de la tabla que estemos utilizando, porque hay que tener cuidado, hay tablas que cubren toda la gráfica de la curva normal, pero como verán aquí, solamente estamos tomando en cuenta una parte. Por ese motivo, y como las hojas, en este caso, en las gráficas de control es de una sola cola que le llaman, por lo tanto, lo que voy a hacer es dividir, en este caso, para encontrar en las tablas alfamedios, por decir, o por ejemplo será 0,95, lo voy a dividir entre 2. Y ese valor me da 0,475. Este valor encontrado lo debo encontrar aproximadamente en las tablas de la curva normal, ¿no? Y ese valor se encuentra aquí, miren, exactamente. ¿Y a qué valor de Z equivale 0,475? Es equivalente a un valor de 1,9 y su centésima, que en este caso es el 6. Por lo tanto, Z tiene un valor para nosotros de 1,96. Y ahora estoy en condiciones, voy a volver a encontrar los límites de control de las hojas X, y en este caso será, coloco 4,5, que era la media de medias original, más, menos, en este caso, ahora miren, a diferencia de colocar 3 desviaciones estándar, no, ahora al 95% voy a colocar 1,96. 1,96. Lo voy a multiplicar en este caso por la media del rango, que es 2,6, y lo multiplico por el factor 2,059 por el tamaño de la muestra, que es 4. Igual, estos valores, tanto del límite superior, central e inferior, será el límite central de las hojas X, por supuesto da 4,5, mientras que el límite superior de las hojas de control X, un valor de 5,7. El límite inferior de las hojas de control X, un valor de 3,3. Estos serían los nuevos límites, pero ahora a un nivel de confianza del 95%, con una Z estandarizada de 1,96, ¿no? Sigamos. Vamos a calcular ahora los límites del control del proceso R, ¿no? En este caso del rango. Ya hemos visto los límites de control de las hojas X, ahora del rango. En este caso, la fórmula para encontrar tales límites es esta. Y por lo tanto, lo único que vamos a hacer es, pues en este caso, completarla y obviamente colocar con los datos que hemos obtenido. Por ejemplo, la media del rango es 2,6, la media del rango, más
menos 3 desviaciones estándar, ¿verdad? Como a un principio no dijimos que era el 95, por lo tanto, 3 desviaciones estándar por, en este caso utilizamos dos factores, D sub 3, ¿no? Y D sub 2. D sub 3, sí, D sub 3, si mi tamaño de la muestra es 4, que sí lo es, por lo tanto, D sub 3 tiene un valor de 0.88. Y ese valor lo colocamos, es decir, 0.880 por la media del rango, es decir, 2.6, dividido entre D sub 2, que ya sabemos, en este caso, 2.059, el valor de D sub 2, 2.059. Para hallar los límites de control, en este caso, del rango del proceso, será límite central de las hojas de control R, 2.6, ¿verdad? 2.6. El límite superior de las hojas de control R será 2.6 más 3 veces el factor D sub 3 por la media del rango dividido entre el factor D sub 2. Me da un valor de 5.9. Y el límite inferior de las hojas de control R, en este caso será la media del rango 2.6 menos 3 veces D sub 3 por R entre D sub 2, me da un valor negativo de 0,7. Como en el proceso un valor negativo no tiene sentido, nosotros colocamos el valor de 0. Y de esta manera es que se obtienen los límites de control para el rango del proceso en este caso. Pero también es posible encontrar... Licenciado, ¿sí? donde dice el límite inferior de R, ahí dice menos 0.9. 0.7. Ah, ya, gracias. No, no es nada. Pero también estos valores, miren, vamos a calcular los anteriores límites a través de los factores para el cálculo de control para variables, ¿no? Tal como hemos también encontrado para la variable X. Y estos factores son estos: D sub 4 por R y D sub 3 por R, en este caso mayúsculas. Y estos valores los encontramos aquí. Para un tamaño de muestra 4, D sub 3 tiene un valor de 0 y D sub 4 tiene un valor de 2.282. Estos valores, para encontrarlos, decimos igual 2.282 por la media de R, en este caso 2.6. Si ustedes realizan esa multiplicación, nos da un valor de 5.9. En este caso, el valor es 0, 2.6, y obviamente, como les indicaba, por haber sido negativo se coloca 0, y al igual que estamos encontrando a través de los factores que también el límite inferior, en este caso, debe ser 0. Y miren que vamos al módulo, en este caso, de control de calidad, y nos vamos a XBAR, ¿verdad? A gráficas, ¿no? Acá podemos colocar hojas de control
X y R. Y el número en este caso de observaciones ha sido 8. Y el formato de los datos es que hemos obtenido en base a la media y el rango. En este caso voy a colocar solamente ya las medias encontradas y el rango. Entonces, para la observación 1, 3.5, 4.3, 5.3, 4.3, 6.5, 4.3, 4 y 4. Mientras que el rango 3, 2, 1, 2, 5, 3, 3 y 2. Miren que el método es de 3 sigma, casi al 99,73 que les decía, a 2 sigma, a 1 sigma, y miren que al 95, 1,96, el valor que habíamos encontrado. En este caso lo dejamos en 3 sigmas. Acá cambiamos el tamaño de la muestra, tamaño, ¿no?, de la muestra 4, y le damos en resolver. Evidentemente ha encontrado que la media es 4.5, ¿no? La media de medias. El valor superior 6.4, al igual que nosotros. El límite inferior 2.6, ¿verdad? Y también, en este caso, los límites del rango, 2.6, el límite de la media del rango, un límite superior de 5.9 y un límite inferior de 0. Nos puede y nos muestra la gráfica correspondiente, indicándonos también que en este caso la observación 5 está fuera de control, ¿verdad? Lo está marcando con rojo, pero que los datos de la gráfica del rango, todos los valores de las 8 observaciones se encuentran bajo control, con lo cual estamos validando los datos anteriormente encontrados. En esta oportunidad vamos a hablar de las hojas de control para atributos. En clase anterior habíamos visto las hojas de control para variables, en donde lo que buscábamos era realizar y vigilar, si se quiere, el proceso en cuanto a variables, como que podía haber sido el peso, el tamaño, ¿verdad?, en función tanto de la media como del rango. En este caso, en las hojas de control para atributos, vamos a ver dos tipos de hojas, la gráfica P y la gráfica C. La gráfica P, o las cartas de control P, es una gráfica, ¿no?, que se usa para representar atributos. Es decir, en este caso, la característica de la calidad no se mide, sino que se cuenta. ¿Esto qué quiere decir? ¿Esto qué quiere decir? Que el elemento, el producto o servicio se declara satisfactorio o deficiente. ¿Ya? Satisfactorio o deficiente. En su totalidad. Este método implica seleccionar una muestra aleatoria y examinar cada uno de estos elementos. Y lo que hacemos es calcular la proporción de la muestra que representa los defectos, que va a ser equivalente al número de unidades defectuosas dividido entre el tamaño de la muestra. En el caso de que una gráfica P, el muestreo implica una decisión de sí o no, es decir, el elemento o servicio examinado está defectuoso o no lo está. Veamos un ejemplo. El responsable del departamento de personal toma 10 muestras de tamaño 200 de formularios de vacaciones defectuosas, es decir, llenadas de forma incorrecta. Se pide allá, inciso A,
los límites de control de la fracción defectuosa, hojas P, y también encontrar los límites de control, pero cuando el nivel de aceptación es del 90%. En este caso nos presentan la información, ¿no? El número de muestra 10 muestras de tamaño 200, y acá se pueden ver el número de formularios que se han encontrado que son defectuosos. En el primer caso, se han encontrado 6 formularios defectuosos, 5, 3, etcétera, etcétera. Sumando, el número de formularios defectuosos igual a 54. En general, existen dos opciones para encontrar la media de P, es decir, la media de la proporción de defectuosos en este caso, ¿no? Uno es la sumatoria de encontrar P prima, en este caso, la proporción de defectuosos entre el número de muestra, o la sumatoria de los formularios defectuosos entre el número de muestra por el tamaño de la muestra, ¿no? Por el tamaño de la muestra. Veamos ambos casos. En principio voy a encontrar la proporción de defectuosos, es decir, dice que es igual a D sub phi, en este caso al número de formularios defectuosos dividido entre N, es decir, entre el tamaño de la muestra. Será 6 dividido entre 200, ¿verdad? Que me da un valor de 0.030. De igual manera para los demás valores, es decir, 5 dividido entre 200, 0.025. 3 dividido entre 200 me da un valor de 0.015. 2 dividido entre 200, un valor de 0.010. 4 dividido entre 200, 0.020. 10 dividido entre 200, 0.050. 3 entre 200, obviamente 0.15. 5 dividido entre 200, 0.025. 9 entre 200, 0.045. Y por último tenemos el número de formularios defectuosos de la muestra 10, que equivale a 7, que dividido entre 200 nos da un valor de 0.035. Ya hemos hallado la proporción de defectuosos y necesito la sumatoria de P'. Por lo tanto, hago la sumatoria total y encuentro un valor de 0.270. Esta es la sumatoria total, con lo que estoy en condiciones ahora ya de poder, por ejemplo, utilizar esta fórmula para encontrar la media, ¿no?, de la proporción de defectuosos. Es decir, ahora podré utilizar y podré decir que en este caso P, la media de P es igual, en este caso, a la sumatoria, miren como está indicando acá, a la sumatoria de la proporción de defectuosos. Para nosotros, en este caso, 0.270 entre el número de muestra. El número de muestra son 10. Lo que nos da un valor, en este caso, de 0.027, ¿verdad? Pero también podemos utilizar esta otra fórmula, es decir, en este caso, la sumatoria de los formularios defectuosos, que miren, da un valor de 54, colocamos 54, y en este caso, el número de muestra, que en este caso es 10, por N, que es el tamaño de la muestra, igual a 200.
también obviamente nos da un valor, una media de los defectuosos de 0,027. Por lo tanto, es indistinto utilizar cualquiera de estas dos fórmulas. Ya teniendo la media de P, miren que voy a encontrar, como nos indica el inciso A, los límites de la fracción defectuosa, ¿no? Entonces, será igual, en este caso, a la media de la, en este caso, de la fracción defectuosa, que es 0.027, más, en este caso, más 3 desviaciones estándar, ¿no? Esto sería para nosotros Z. 3 desviaciones estándar por la raíz cuadrada, en este caso, de 0.027, es decir, la media de P, 1 menos 0.027. Todo esto dividido entre n, es decir, el tamaño de la muestra. Para nosotros, 200. Este resultado, ¿no? Realizando las operaciones, nos da un límite superior de 0,061, ¿no? 0,61. Ahora voy a encontrar el límite inferior. Va a ser igual a la media de la fracción defectuosa, en este caso menos 3 desviaciones estándar, y lo voy a multiplicar por la media de 0.27 por 1 menos 0.027 dividido también entre 200. Acá el resultado, colocamos igual, me da un valor negativo de menos 0.007. Y en este caso, cuando hablamos de defectuosos no puede salir un valor negativo, es que nosotros colocamos directamente 0. ¿Cómo es la gráfica encontrada en Minitab? En este caso de la gráfica P. Miren, gráfica P, tenemos un límite superior de 0,0661, tenemos la media de P de la fracción defectuosa de 0.027, como también hemos encontrado, y obviamente que el límite inferior es de 0. Todas las observaciones, las 10 muestras obtenidas, se encuentran dentro de los límites que están aceptables, ¿verdad? Por tanto, puede decirse que están bajo control, ¿no? Bajo control. Pero, ¿qué pasa si el nivel de aceptación no son Z las 3 desviaciones estándar? Que, como les indicaba en clases anteriores, equivale al 99.73%. Miren que ahora estamos tratando de ver si el nivel de aceptación, si el nivel de confianza es solo del 90%. ¿Cuáles son los nuevos límites de control, no? Y si las muestras están bajo control. En este caso, al igual que el día de ayer, lo que hacemos es una alfa, en este caso de 0,90, ¿verdad? Y lo voy a dividir entre 2, 0.90 dividido entre 2, y me da un valor de 0,45. Este valor encontrado, y como ayer también les indicaba, dependiendo de la tabla que esté utilizando, lo debo identificar en todo este conjunto de valores para encontrar Z, ¿no? Para estandarizar en este caso. Miren que 0,45
se encuentra acá. Puede ser ya sea este valor, ¿verdad? O este valor. Es decir, 1.6, ya sea con 4 o con 5 en este caso, ¿verdad? Vamos a hacer con 1.64. Por lo tanto, Z para mí tiene un valor de 1.64, tomando el criterio que es, si ustedes se dan cuenta, haciendo el redondeo, es el primer valor que se acerca, ¿verdad? 1.64. Y entonces ahora estoy en condiciones de encontrar los límites de control de la hoja P, en este caso, que va a ser igual a la media de P, 0.027, ¿verdad? Más, menos, en este caso ahora ya no 3 desviaciones estándar, sino el valor encontrado, es decir, 1.64, que como vemos equivale al 90% de confianza, por la raíz cuadrada, en este caso de la media 0.27 por 1 menos 0.027 dividido entre el tamaño de la muestra, 200. Esto será igual a, colocamos, evidentemente la media se mantiene 0.027 y si nosotros sumamos para encontrar el límite superior, obtenemos un valor de 0.046. Y si queremos el límite inferior, vamos a tener que restar obteniendo un valor, miren, mínimo de 0.08, ¿no? En este caso, esta sería la gráfica correspondiente. Y entonces, gráfica P, ¿no? Pero en este caso, con una media de 0.27 y, miren, con 1.6 en este caso, ¿no? Miren, 1.6. Encuentras 0.045, que redondean sería 0.46, y en este caso también 0.008. Una de las muestras está fuera de los intervalos, si se quiere, de control, de los límites, en este caso de control, ¿verdad? La muestra número 6 estaría saliendo. Por lo tanto, a este nivel de confianza, no esta gráfica, en este caso, no estaría bajo control, ¿verdad? Hay algún problema. Si quisiéramos encontrar los límites definitivos, hacemos como en clases anteriores, restamos de esta media este valor, que es la número 6, que, ¿verdad? Es la número 6, restamos de la media y encontramos los nuevos valores, ¿verdad? Para encontrar los límites definitivos. Obviamente le damos en el módulo de control de calidad y acá escogemos la opción gráfica P, ¿verdad? Acá podemos colocar P y obviamente el número de observaciones de la muestra es 10. Y entonces colocamos los formularios defectuosos. 6 en el primer caso, 5, 3, 2, 4, 10, 3, 5, 9 y 7, ¿verdad? Estamos trabajando a 3 sigma en primera instancia. Y acá debo colocar el tamaño de la muestra, que para nosotros es 200. Si le damos en resolver, miren que el total de defectos obviamente es 54. La proporción, en este caso, de defectuosos, la media es 0.27, ¿sí? Y la desviación estándar es 0.115, es decir, en este caso está encontrando P media menos 1 menos P dividido entre el tamaño de la muestra. ¿Cuáles son los límites? 0.06, como hemos encontrado, la media 0.27 y
Evidentemente el límite inferior, 0. Le pedimos que nos muestre la gráfica y obviamente todos los valores se encuentran de los límites aceptados. También esta gráfica nos permite encontrar hasta un 90%, como hicimos el inciso B. Miren que toma en cuenta 1.65, ¿no? Z. Veamos. En este caso, también la media es 0.27, pero ha cambiado el límite superior, en este caso 0.45, ¿verdad? Que redondeo sería 0.46, como nosotros hemos logrado, y miren 0.08. Dense cuenta que en la fracción defectuosa, la observación número 6 está con un rojo más marcado, que seguramente quiere decir que está fuera de control en este caso, miren, y evidentemente no está dentro de los límites de control. Con esto estamos validando, miren, los resultados anteriormente encontrados. Vamos ahora a hacer las cartas de control de tipo C, que también marcan o es para atributos. La gráfica C implica que en algunas ocasiones los productos, ¿verdad? Hasta los mismos servicios tienen más de un defecto por unidad, ¿no? Un poco para diferenciar cuándo utilizar P o cuándo C, es que la gráfica C lo que hace es medir, ¿verdad? Los defectos, pero por unidad de producto. Ejemplo, yo tengo una alfombra y puede tener más de un defecto, pero esa alfombra, ¿verdad? Una alfombra, diremos así. Entonces, cuando el propósito de la gerencia de operaciones, en este caso, es reducir el número de defectos por unidad, resulta útil este tipo de gráfica. Veamos un ejemplo. Una empresa fabrica un producto, un artículo del cual se obtienen 15 muestras del número de defectos por muestra, ¿no? Y se pide encontrar los límites de control de las hojas C y también encontrar los límites de control, pero con un nivel de confianza al 80%. Miren que en el primer caso, si yo no les digo nada, no describo nada, no escribo nada, pues se supone que es a 3 desviaciones estándar. Acá tenemos el número de muestra, que son 15 muestras, como nos indica el ejercicio, el texto, y el número de defectos ahora encontrados, ¿no? En cada una de las muestras. En la primera se han encontrado, vamos a suponer, en el primer producto 4 defectos, en el segundo 3, en el tercero 2, etcétera, etcétera. Lo primero que debemos hacer es sumar el número de defectos, es decir, C sub I, ¿no? Y esta sumatoria nos da un valor de 69. Hemos encontrado 69 defectos. Una vez que tenemos ese valor, ahora estamos en condiciones de encontrar la media del número de defectos. Por lo tanto, será igual utilizando esta fórmula a la sumatoria de C sub I, es decir, 69, ¿verdad? Y lo voy a dividir entre el número de la muestra, en este caso 15. Y coloco 15. La media del número de defectos es de 4.6. Con este valor encontrado, ¿no? Ahora estoy en condiciones de poder encontrar los límites tanto superior como inferior de las hojas de control. Esto será igual a la media de C 4.6 más 3 desviaciones estándar. Esto para mí obviamente es Z y lo voy a multiplicar por la raíz cuadrada de 4.6 en este caso. Por lo tanto, el límite superior me da un valor de 11.03 en este caso. Voy a encontrar el límite, en este caso inferior,
que va a ser 4.6, obviamente voy a restar 3 desviaciones estándar y también lo multiplico por la raíz cuadrada de la media de C. 4.6, que me da un valor negativo de 1.83, que en este caso no tiene lógica, ¿verdad?, en tener un negativo al momento de hacer el conteo de defectos y por lo tanto su valor será 0. Ya tengo la media, ya tengo el límite superior y también tengo el límite inferior. Entonces ahora con Minitab, en este caso he encontrado la gráfica, en este caso de las hojas C. Dense cuenta que la media es 4.6, como también nosotros hemos encontrado. Tengo que el límite superior es 11.03, como también lo marca la gráfica, y el límite inferior es 0. Las 15 muestras, en este caso de la gráfica C, todas se encuentran dentro de los límites tanto superior como inferior encontrados, por lo que puede decirse que este proceso de los defectos de la gráfica C se encuentra bajo control, ¿no? Bajo control. Pero, ¿qué pasa si solamente el nivel de confianza es al 80%? Al 80%. En este caso, voy a hacer alfa igual a 0.80, que dividido entre 2 es 0,40, ¿verdad? 0,40. Voy a encontrar este valor en las tablas de la curva normal. En este caso, debo aproximar a un valor igual a 0,40. Y miren que ese valor se encuentra aquí, ¿no? Es decir, el próximo redondeando sería 0,40 y ese valor está en 1.2 hasta el 8. Por lo tanto, Z sería, para nuestros objetivos, tendría un valor Z en ese nivel de confianza de 1.28, con lo que estoy en condiciones de encontrar los nuevos límites de control de la hoja C. Límite de control de las hojas C será a la media, que es 4.6, más menos, en cuenta de 3 desviaciones estándar, ahora colocaré 1.28 y lo voy a multiplicar en este caso por la raíz cuadrada de 4.6. En este caso obtengo tanto el límite de la hoja central, en este caso de la hoja C, que es para mí 4.6, ¿verdad? Acá estará el límite superior de las hojas de control C, que sumando me da un valor de 7.35 y el límite inferior de las hojas de control C, que me da un valor de 1.85. Evidentemente, para el límite inferior he tenido que restar. La gráfica correspondiente, en este caso, miren, con 1.3, en este caso redondeado, ¿verdad? 1.28 da 7.345, que redondeado es 35, la media se mantiene en 4.6 y 1.85. Con este nivel de confianza, dense cuenta que una de las muestras está por encima de, en este caso, de la medida de control, de los límites de control que hemos obtenido al nivel de confianza del 80%, por lo que habría que realizar algunos ajustes en la maquinaria, algún mantenimiento, porque no es posible que obtengamos productos con más de los defectos que hemos determinado, ¿verdad? Acá podemos colocar gráfica C,
y el número de observaciones en este caso ha sido de 15 y por lo tanto colocamos 15. Y acá el número de defectos, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 6, 7, 5, 6, 2, 4, 5, 4 y 9. 3 desviaciones, ¿verdad? Acá le damos directamente en resolver y evidentemente, mire, el total de defectos ha encontrado 69. El número de muestras es 15. La desviación estándar es 2.1448, que es la raíz cuadrada de la media de los defectos. Y el límite superior es 11.03, como hemos encontrado. La media de los defectos, del número de defectos es 4.6 y el límite inferior es 0. Si nosotros queremos la gráfica, miren que las 15 muestras, como también hemos encontrado en Minita, se encuentran bajo control. En este caso, miren que de acuerdo al programa, por lo general, el 80% que habíamos dado, ¿verdad?, para como nivel de confianza en el inciso B, es muy bajo y generalmente ya no toma en cuenta. Miren que el programa solo llega hasta el 90%, ¿no? Pero evidentemente, si nosotros haríamos con 90%, también nos obtiene los nuevos valores y obviamente también la gráfica. Miren, dense cuenta también que la número 15 está saliendo o estaría fuera de los límites de control, ¿no? Con esto también estamos validando